Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Que hoy, al estar en este lugar, Señor, podamos renovar ese compromiso, ese pacto que un día hicimos contigo, y que lo que hoy vamos a estudiar nos pueda ayudar para poder seguir en este caminar tomados de tu mano y que podamos llegar hasta el reino de los cielos. Gracias por amarnos, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios bajo el tema que lleva por título 4 secretos para nuestro caminar con Dios. Y es que la experiencia cristiana se trata de cada día renovar nuestro compromiso con Dios. Y lo que fue la lectura bíblica en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, Salvador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el capítulo 11, el apóstol Pablo comienza hablando de esos grandes hombres y mujeres de la fe, donde se menciona a Abraham, a Abel, a Sara, y ustedes conocen ese sinnúmero de hombres y mujeres que entran en esa galería de los héroes de la fe, y donde también cada uno de nosotros podemos entrar en esa galería. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a ver el primer secreto para poder crecer en nuestro caminar con Dios. Y el primer secreto es, hermanos, es: pon tu vista en Jesús. Decía Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Quizás algunos de los que estamos en esta mañana aquí en el templo, o quizás algún hermano que nos está mirando en este momento, hace ya desde mucho tiempo atrás hemos decidido poner nuestra vista en Jesús. Pero hoy es un buen momento para que nosotros podamos renovar ese pacto con Dios, ese compromiso, y que podamos decirle al Señor: yo quiero fijar mi vista en ti. ¿Cuánto le queremos decir eso al Señor, hermano? Amén. En Mateo 14, 22 encontramos una historia muy conocida que la relatan los evangelios. Dice el versículo 22: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando ¿sobre qué? Sobre el mar. Los discípulos
viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Queridos hermanos, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida, Jesús nos dice a cada uno de nosotros, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nosotros sabemos que Pedro siempre era el que estaba listo para poder responder, era el que estaba listo para poder actuar. Y entonces le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ven. Y miren qué bonita es la Biblia, hermano. Dice, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando estemos en el cielo, hermano, le preguntamos a Pedro cuántos pasos caminaría, cuántos metros caminaría, porque la Biblia dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas. Otras versiones dicen en dirección a Jesús. Pero miren lo que pasó, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, y Pedro en ese momento hizo una oración cortita, pero poderosa. Y dijo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queridos hermanos, fe es confiar. Fe es confiar en las promesas de Dios. Queridos hermanos, fijando nuestra vista en Jesús, obtendremos gracia y fortaleza para vencer cada dificultad hasta el fin. Y miren qué importante es mantener nuestros ojos en Jesús, es sostener una relación estrecha con Él, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y también triunfemos. La escritora Elena de White, en El Deseado de todas las gentes, queridos hermanos, hablando de la experiencia de Pedro, de cómo nosotros, para poder crecer espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra vista en Jesús. Dice, mirando a Jesús, Pedro andaba ¿cómo? Con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, dice, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura directamente entre él y el maestro. Pedro sintió miedo. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y la fe le abandonó. Entonces empezó a hundirse. Pero mientras las ondas hablaban con la muerte, ¿qué hizo Pedro? Elevó sus ojos de las airadas aguas y ¿qué hizo? Fijándolos en Jesús, exclamó, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús asió la mano extendida diciéndole, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sigue diciendo el Deseado de todas las gentes. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las ondas. Y miren, esto nos sucede muchas veces a nosotros. Cuando la dificultad nos sobreviene, con cuánta frecuencia
somos como Pedro. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera él para perecer o para abandonarlo. Él nos invita a seguirle, Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. Así que debemos de confiar en Dios, hermano. Sigue diciendo este último párrafo. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Y miren cómo termina esta cita, hermano. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y haciendo ¿qué? Mirando fijamente a Jesús, podremos estar seguros. Pedro, mientras iba caminando con la vista fija en Jesús, Pedro estaba seguro. Pero cuando Pedro apartó sus ojos del Salvador, dice que comenzó a hundirse, comenzó a sentir miedo y las olas lo llenaron de terror. Ahora, hermano, ¿cuántos en este momento, en alguna circunstancia de la vida, hemos pasado por tormentas? Creo que la mayoría, ¿verdad? Algunos más fuertes, otros más terribles, pero si nosotros mantenemos nuestra vista fija en Jesús, el Señor nos va a ayudar a seguir adelante. Noten, hermano, fijar la vista en Jesús implica confiar en Él y también implica confiar en sus planes. Busquemos Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Miren ahí cómo el sabio Salomón nos dice o nos expresa qué significa o qué implica confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Lo encontramos? Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Así que, hermanos, el primer secreto para nuestro caminar con Dios es poner nuestra vista en Jesús. Y poner nuestra vista en Jesús implica confiar. Eso es fe. El segundo secreto, queridos hermanos, es el siguiente. Es sé fuerte y valiente. Ustedes recuerdan que estas palabras se las dijo Dios a Josué. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Esa promesa se la dijo Dios a Josué. Pero también, queridos hermanos, en el primer libro de Crónicas se las dijo David a su hijo Salomón. ¿Y por qué, hermanos, el segundo secreto es que nosotros debemos de ser fuertes y valientes? Hay un refrán que dice, ¿para dónde va toda la gente? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Y muchas veces, hermanos, las corrientes de este mundo
nos hacen a nosotros como hijos de Dios el deber de ser fuertes, el deber de ser valientes para no ir en contra de la corriente de este mundo, que es ir en contra de la voluntad de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, segundo libro de Crónicas, ya vamos a corregir a ese error, hermano. Estas mismas palabras se las dijo David a Salomón. Es el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, queridos hermanos, el error está ahí en la diapositiva. Primer libro de Crónicas 22, 13. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y aquí están las palabras que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Y en el capítulo 22, queridos hermanos, de Crónicas, encontramos las instrucciones o algunos desafíos, algunos consejos que que David le dio a Salomón. Y Dios había elegido a Salomón para que fuera rey. David, queridos hermanos, hizo todos los preparativos para poder construir un templo para la casa de Dios. Pero Dios le dijo a David que él había derramado mucha sangre en las guerras, así que esa tarea no se la iba a confiar a él, sino a Salomón. Y en el versículo 6, miren el desafío que se le da a Salomón de construir el templo. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 6, dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara casa a Jehová, Dios de Israel. Ese era el mandato, el desafío de construir el templo. Ahora, también Salomón, queridos hermanos, tenía que tener la necesidad de tener discreción y entendimiento. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 22. Que Jehová te dé entendimiento y ¿qué más? Y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová, tu Dios. ¿Qué más tenía que tener Salomón, queridos hermanos? En el versículo 13 encontramos que el éxito para Salomón estaba garantizado únicamente si obedecía los mandamientos de Dios. Dice: entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés, el Dios de Israel. Ahora, en el versículo 19, hermanos, miren qué importante. Salomón tenía que dar mucha importancia a la devoción, a la consagración de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 22. Aplicad pues ahora vuestros corazones y vuestras almas ¿a qué? A buscar a Jehová vuestro Dios. Salomón tenía que ser fuerte, tenía que ser valiente, tenía que tener una estrecha relación con Dios, obedecer su palabra para poder llevar a cabo el mandato que Dios le había dado por medio de David de construir
casa para Jehová su Dios. Algo muy importante, queridos hermanos, para que nosotros podamos en la vida ser fuertes, ser valientes, pese a cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios. En el capítulo 28, solo vamos a adelantarnos algunos capítulos del primer libro de Crónicas siempre. Miren lo que dice en el versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Le dijo David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desecharás. Aunque en realidad, hermanos, Dios nunca abandona al ser humano. Él siempre toma la iniciativa de buscarnos, de llamarnos. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí hemos visto 2 puntos. El primer secreto para nuestro crecimiento en Dios, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? Este es el examen, hermano. El primer secreto para nuestro caminar con Dios es poner nuestra vista en Jesús. El primer secreto es ser fuerte y valiente. Anótenlos ahí, hermanos. Al final les voy a volver a preguntar. De esa manera yo sabré si estamos poniendo atención. El tercer secreto, hermano: permanezca en Cristo. Permanezca en Cristo. Rápidamente vamos a ir al capítulo 15 de San Juan. San Juan capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, y no dice van a poder hacer algún poquito o mucho o X cantidad. Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y miren qué bonito, hermano, el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Pero el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queráis. En otras palabras, hermanos, permanecer continuamente en Jesús significa tener o vivir en una relación estrecha con Cristo Jesús, que es esencial para la vida del cristiano. Y permanecer en Jesús, hermanos, implica que nosotros vamos a crecer y también vamos a dar frutos para la honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo, queridos hermanos, lo entendió de una manera muy eficaz. Quiero que busquemos Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Miren qué forma de expresar del apóstol Pablo la manera de lo que significa vivir o permanecer en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Me gusta la expresión de Pablo, hermano. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Queridos hermanos, ese es el secreto de una vida cristiana de éxito. Cristo viviendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, hermanos, que nos ayude a permanecer en Él? Miren esta cita, el deseo de toda la gente, página 294. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una, ¿cómo dice? Sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, sábado a sábado. Así dice, momento tras momento, sin una relación o sin una entrega, momento tras momento seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. ¿A quién queremos obedecer nosotros? ¿A Jesús o a Satanás? Pero para obedecer a Jesús, queridos, tenemos que tener una relación estrecha con Cristo Jesús. Hasta aquí hemos visto el tercer secreto para nuestro crecimiento espiritual con Dios. Ahora vamos a ir al número 4. El secreto número 4, hermanos, es prepararnos para el pronto retorno de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús, hermanos, es la consumación de todas las profecías bíblicas y es la consumación de nuestra esperanza. Jesús prometió volver. Y busquemos en Mateo 24, hermanos, capítulo 36. Allí nosotros encontramos 4 o 3 secretos que nos van a ayudar a poder estar preparados para cuando Cristo Jesús regrese a esta tierra. Mateo 24, 36 nos dice, miren qué importante lo que nos dice Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En otras palabras, hermano, el día no es lo más importante, porque Jesús vendrá, estemos o no estemos preparados, Jesús va a venir. ¿Saben cuál es lo importante? Es nuestra preparación. Y aquí encontramos 3 condiciones, y la primera es estar preparados, porque dijo Jesús, el día y la hora nadie lo sabe. Y también Jesús, en Mateo capítulo 25, encontramos nosotros la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes entraron a las bodas? Las que estaban preparadas. El tercer factor, hermanos, es estar despiertos. Versículo 42, siempre de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús nos dice, velad, debemos de estar alerta. Todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, en el ámbito social, político, económico, religioso, la naturaleza trastornada, todo eso nos indica que Jesús está volviendo en las nubes de los cielos y nosotros debemos de estar despiertos. Ahora, hermano, la tercera lección de cómo nosotros debemos de prepararnos para el pronto retorno de Jesús es estar cumpliendo la misión. Como fieles siervos de Dios. Miren qué paradójica es la situación en la que nos encontramos hoy, en este último tiempo, hermano. Estamos viviendo en el último periodo de la iglesia, que es la Odisea, donde los miembros de esta iglesia no son fríos ni calientes. Y nosotros somos
el remanente final que debemos de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y el remanente, hermanos, tiene un deseo, tiene una sed por cumplir la misión. Pero ¿qué pasa con la Odisea? Ni frío ni caliente. Miren cómo Jesús nos dice en Mateo 24:46: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Queridos hermanos, Dios espera nuestra consagración. Vamos a leer un último texto. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 hasta el 8. Nos dice de la siguiente manera: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, hermanos, estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice: por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, amor. Y dice el versículo 8: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, ¿cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor: yo quiero poner mi vista en ti? ¿Cuántos queremos decirle al Señor: ayúdame a ser fuerte y valiente? Que podamos decirle al Señor: ayúdame a permanecer conectado a la vid. Que cada mañana, cada día, hermanos, nosotros podamos ir a la fuente inagotable que es Cristo Jesús. ¿Y cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor: yo quiero prepararme para tu pronto regreso? ¿Cuántos queremos decirle eso? Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos encontrado hoy 4 secretos para mantenernos firmes en este caminar hacia ese encuentro glorioso cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante, fijando nuestra vista en ti. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos nosotros permanecer en comunión continua, en una estrecha relación contigo, y que podamos, Señor, prepararnos para ese glorioso evento que es la consumación de nuestra esperanza, el poder, Señor, encontrarte en las nubes de los cielos. Gracias por escucharnos, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así en pie, hermanos, vamos a cantar rápidamente nuestro canto final.